Bueno, buenos días a todos. Estamos de nuevo en una nueva Línea Talk, en este caso con Gustavo León, que nos va a estar hablando sobre cómo orientar objetos en Python. Parece que es una charla que viene con muchos Easter eggs, hay unos Lenis ahí que tienen unas cosas raras y no sé, me tiene muy intrigado a ver qué es lo que nos va a traer Gustavo. Así que, Gus, todo tuyo. Ok. Muchas gracias, Cruz. Bueno, muchas gracias, chicos, por asistir. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Gustavo León. Soy Python Developer en Lenio, ya hace ya un poco de un año. Feliz de estar trabajando como backend, aunque ya tenido experiencia con frontend, un poco de backend y también de game design y development. Entonces, pero siento muy feliz aquí de estar, al menos mostrando esta parte de Python, ¿sí? Básicamente el objetivo de la charla era centrar dos cosas, ¿no? Era primero, más que todo, tratar de enseñar los seis fundamentos básicos de la programación orientada a objetos. Eh, Simplemente dar a conocer de forma amigable esas seis fundamentos de la programación orientada a objetos, y una vez que tuviesen al menos claridad de estos conceptos, eh, que pudieran, al menos después, en otras instancias, poder aplicarlos, ¿eh? Que fuesen aplicados a su vida personal, a sus proyectos personales, o incluso si ya tienen laburo o trabajo, que puedan aplicarlos en su día a día, ¿eh? En la parte laboral. Era digamos, la esencia de lo que es esta charla, ¿sí? O esta charla, ¿sí? Y bueno, entonces, como empezamos, vamos a preparar pebre esta vez, ¿sí? Digo, pero preguntarán, pero Gus, pero esta charla es de Python, de programación, y vamos a cocinar, sí. Sí, digamos que decidí este tipo de ejemplo, es más que todo porque es más, digamos, bastante fácil, y siempre se ha, digamos, comparado la programación o ciertos pasos con recetas. Entonces, creo que es una buena forma de aprender al menos e ilustrar un poco de qué va también este concepto de programación orientada a objetos. Entonces, lo que no conocen el pebre es una salsa, un aderezo muy conocido en Chile, es chileno, de origen chileno. Se diferencia mucho del pico de gallo porque a pesar de que comparten los mismos ingredientes como el tomate, cebolla y cilantro, y la sal, tiene preparaciones distintas. En este caso el pebre es más finamente picado, es más, digamos, y entendiendo una salsa como con todos digamos, las recetas, los ingredientes bien finamente picados. En cambio, el pico de gallo es más suelto, es más como tiene más trozos, y no tiene tanta variedad como de ingredientes como lo tiene el pebre, ¿sí? Bueno, vemos acá simplemente la lista de ingredientes que tiene la receta. eh, Muy bien acá. Puede variar, hay unos que no les gusta sin ají, otros les gusta con ajo, otros les gustan con cebollín o cebolla, pero en esencia es lo que básicamente tiene. Lo que bueno, no puede faltar es el tomate, la cebolla y el cilantro. Eso es lo único que no puede faltar. Y bueno, entonces, de un enfoque, digamos, de un programador de los años 50 o 60, ¿cómo podría ser la receta, no? Básicamente, desde un punto de vista de programación imperativa, ¿sí? Que es un paradigma de programación que se creó en esta época. ¿Cómo se vería, digamos, la creación de esta receta? Simplemente, bueno, vemos que desde el punto de vista de programación imperativa, lo que busca es describir una secuencia de pasos e instrucciones debidamente, digamos, específica. Debe escribir explícitamente cada uno de los pasos que debe seguir para realizarse la tarea. En este caso es la creación de la receta. Entonces vemos aquí ilustrando un poco cómo se vería un código en Python desde el punto de vista imperativo. Simplemente para ilustrar, obviamente no es algo real, porque obviamente no va a salir la receta mágicamente de la computadora, ¿no? Pero es algo que más o menos quise ilustrar acá, ¿no? Simplemente, bueno, teníamos que básicamente juntar los ingredientes, como especificar qué ingredientes cada uno se necesita, después picar los ingredientes, mezclar los ingredientes picados, agregar los aderezos, limón, en este caso lo que se quiere, revolver bien, probar, ajustar sabor y ya, listo para servir el ingrediente. Si se fijan, es una secuencia bastante explícita de los pasos, tiene como un inicio y un fin. Simplemente lo que se tiene aquí es, bueno, es una serie de pasos bastante explícitos. Y
Bueno, de alguna otra forma vamos a ver otro tipo de enfoque, ¿sí? Que es el de la programación estructural. Básicamente es hacer lo mismo desde la receta, pero en este caso la programación estructurada ya se crea en los años 70. Este enfoque de paradigma básicamente se deriva de lo que es la programación imperativa, solo que la diferencia principal aquí, lo que se quiere lograr es más que todo organizar el código, un poquito tener más orden, o más claros, por decir así, estructuras más claras de lo que se quiere. Si se fijan, estamos como haciendo una agrupación de cada uno de los pasos en función. En este caso podrían ser módulos o funciones que permitan hacer hoy, agrupar cada uno de los pasos en cierta medida, tenerlos como encerraditos cada uno, y de una vez cuando ya se tengan todo esto, podemos, digamos, llamar a cada uno de estos pasos. Si se fijan, al que está, digamos, aquí abajo, al final, es la última función donde más que todo agrupan todas las otras funciones, que es lo de reunir ingredientes, picar ingredientes, mezclar y ajustar sabor. Pero al final no cambia, digamos, el diseño de la programación imperativa en el sentido de que es inicio a fin. Simplemente estamos declarando funciones que no necesariamente pueden estar en el mismo archivo, pero pueden estar en otro archivo, pero al final estamos llamando esas funciones dentro de digamos, un procedimiento principal. ¿Sí? Pero, entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? En este caso, ¿cómo se vería un enfoque de programación de la receta de Pebre en Recado Objeto? Primero, antes de poder, digamos, ver cómo quedarían orientado a objetos, primero tenemos que definir qué es la programación orientada a objetos. En este caso, ¿qué es la programación orientada a objetos? Otro paradigma. Es otro paradigma de programación, es otra forma de ver o resolver los problemas. ¿Sí? Lo que básicamente fue pensada la programación orientada a objetos fue para hacer que el código fuese más fácil de entender, más fácil de mantener, más fácil de reutilizar. ¿Sí? Eso es la premisa, obviamente, de lo que se tenía en mente de la programación orientada a objetos. Eh, ¿Y qué? La programación orientada a objetos obviamente introduce unos ciertos conceptos que debemos dominarlos para poder, digamos, ser, digamos, más sueltos en lo que es la programación y poder entender bien de qué va y cómo pueden interactuar estos objetos con otros objetos que vamos a ver. ¿Sí? Y estos son los 6 fundamentos. Y que obviamente no se limitan a Python. En este caso, estos conceptos se pueden ver en cualquier otro tipo de lenguaje de programación, ya sea JavaScript, ya sea C++, C Sharp, Java, o otro tipo de lenguaje multiparadigmático que soporte orientación a objetos. ¿Sí? Y en este caso, en esta clase vamos a ver básicamente estos 6 tipos o estos 6 conceptos fundamentales en el sentido de las agujas del reloj. Empezando por lo que es el concepto de objeto, clase, herencia, polimorfismo, abstracción, encapsulación o encapsulamiento, que a veces se escucha por ahí ese otro tema. Y bueno, simplemente comencemos. Eh, Primero, ¿qué es un objeto? Un objeto es cualquier cosa que podamos ver en la realidad. Al final, un objeto es algo que pueda tener atributos. Se le llama lo que es atributos porque están relacionados con los datos y la información de ese objeto. ¿Sí? Y tiene métodos o comportamientos, le puede decir la forma en cómo está asociada esa terminología al objeto, ¿no? Otra forma de verlo, bueno, atributos pueden estar relacionados con datos y información. Si se ven en la imagen que está ahí del halcón milenario del Lego set, bueno, es un objeto, bueno, está el halcón milenario, tiene un cierto tamaño, podría ser, es un atributo, tiene cierta cantidad de piezas, cierto color, cierta forma de cómo está representado. Y también, bueno, podemos ver la tripulación ahí, que están los monitos, los muñequitos de, de la, de la tripulación del halcón milenario, que también tienen ciertos atributos, tienen nombre, tienen su comportamiento, pueden caminar, pueden hablar, ¿sí? Entonces, si se fijan, al final un objeto es algo que está de la realidad. Entonces son capaces de interactuar básicamente entre sí y pueden colaborar entre ellos. Eso es un objeto. ¿Sí? Bien. Pero hay algo que es un poquito más fundamental que en la programación orientada a objetos, y es lo de la clase. Si no hay clase, no hay objeto, ¿sí? Y es donde se parte al final para poder crear objetos o instanciar objetos, ¿sí?
La clase a la final es una plantilla o molde, ¿sí? Que define la estructura básicamente de lo que es el objeto en sí, ¿sí? Recuerden, la clase no es el objeto, es simplemente ese plano conceptual que tenemos del objeto y qué diferentes atributos o qué cosas puede ser lograr a diferenciar un objeto de otro, ¿sí? Y que obviamente lo que estamos detallando en esta plantilla es, bueno, simplemente especificando esos atributos que va a tener sin darle, digamos, valores solamente, bueno, va a tener estos atributos y este comportamiento, ¿sí? Es la plantilla como tal. Si se fijan, viste que está representada ahí como el plano del árbol milenario, pero no es el objeto, es solamente el plano conceptual. Entonces, ¿cómo se llevaría eso, digamos, a Python? ¿Sí? Una forma, bueno, este es un ejemplo del libro este de Learn Python Visually, bastante recomendado, se lo recomiendo a los chicos que quieran incursionar en esta parte de ahondar un poco más de la programación orientada a objetos en Python. Y él ilustra de la siguiente forma la clase y el objeto, ¿sí? Si se fijan, la clase representa solamente esta plantilla, esta idea de lo que es un auto, un carro, en este caso, ¿sí? Supongamos que tenemos en nuestra cabeza una idea, oye, tengo un auto que tiene cierto color, cierto tipo de motor, cierto tipo de modelo, pero no es el objeto, es solamente la idea, el plano de esta, digamos, este objeto que posiblemente vaya a crearse, ¿sí? Y a partir de esta, digamos, plantilla es que nosotros podemos hacer o crear, en este caso, los objetos. A partir de la plantilla puedo hacer, oye, yo quiero un auto rojo que sea tipo eléctrico, tipo sedán, modelo sedán. O puedo tener un auto azul que, te, que tiene motor de gasolina o de benzina y de tipo sedán. Otro tipo de modelo puede ser naranja, de motor diésel y tipo pick-up, ¿sí? Entonces, ya vemos que, ya estamos diferenciando lo que es la clase. Una cosa y el objeto ya es como el objeto ya en sí creado o instanciado. Como tal. Entonces, ¿qué es o cómo quedaría la anatomía de una clase en Python? En Python, si se fijan, tiene cierta forma, cierta sintaxis de cómo podríamos nosotros definir esa clase, la clase anterior del auto. Y tenemos varias cositas acá. Para declarar una clase, primero se debe escribir la palabra class en inglés, ¿sí? Seguida de el nombre de la clase, como está acá, aquí. Está, ahí está. Entonces, fíjense que este nombre de la clase debe seguir un estilo específico. Por estándar de Python, se estila, y creo que la mayoría de las lenguajes de programación, que debe ser establecida en Pascal Case. Eso quiere decir que las palabras o el conjunto de palabras que estén denominando la clase tienen que comenzar con mayúscula. En este caso, como solo es una palabra, bueno, auto en mayúscula, la mayúscula que está ahí. Y dos puntitos, obviamente, pero es en Python. ¿Por qué? Porque si recuerdan los que están ya más, digamos, familiarizados con Python, Python no sigue las mismas líneas eh, de encapsular o de, digamos, agrupar código, bloques de código en llaves, sino que simplemente lo que sigue es una forma de filosofía enfocada así como un libro, por decirlo así, donde tiene sangrías. Entonces, todo el código que esté dentro de la sangría que está acá es porque está en el ámbito de lo que estamos estableciendo en la clase, ¿sí? Y si se fijan, aquí hay otras dos cosas, que son los atributos, que los mencioné, que tienen que ver con el almacenamiento de datos o información respecto a la clase, y los métodos que están relacionados a la forma de comportarse esa clase como tal o el objeto que va a ser instanciado. Si se fijan, es solamente estamos estableciendo tres atributos y un método, en este caso un comportamiento de la clase, en este caso acelerar, ¿sí? Hasta ahora esto es un método vacío, no hace nada, pero es la idea de lo que es el método acelerar. Hay otra cosita aquí, que es el init. Este tipo de funciones son muy típicas en Python, se les llama dunder methods o magic methods, ¿sí? Estos dunder methods vienen de la palabra double underscore. Al final son métodos internos que utiliza Python para hacer varias cositas. En este caso, básicamente es el constructor de la clase. Es el que nos permite decir, oye, al momento de yo hacer creado necesito estos tres parámetros que son el color, el motor y el modelo
para poder yo ser, digamos, instanciado y poder tener existencia, por decirlo así, en memoria. Entonces, este es un método que está especial en Python, denominado para el constructor. Va a haber otros métodos, obviamente, en otros tipos de lenguaje, otros tipos de forma de construcción, pero en esencia es lo mismo. Siempre al final se establece el constructor para poder, digamos, establecer los atributos iniciales de lo que tiene que tener el objeto. ¿Sí? Otra cosita acá que es importante es el self. Este self es la etiqueta, o se le denomina, o la etiqueta del nombre propio. Es muy importante en Python y incluso en otros también lenguajes de programación, pero más que todo en Python hace énfasis porque, si se fijan, está bastante presente en los métodos, está como de primer lugar, ¿sí? Es una etiqueta que lo que representa es como definir lo que, como lo definí en la charla, es como una etiqueta que me dice, oye, yo soy, esto es lo que me da mi definición como objeto, ¿sí? Es como, da un ejemplo de que, imagínense que están en una multitud, y ojalá no pase, pero puede ser que, no sé, les dé amnesia de alguna forma y se le olviden quién son, que es algo feo que pase, pero lo que permite este self, más que tiene una etiqueta a ustedes interna que les diga, oye, tú eres esta persona y estás como, te define de lo que puedes diferenciarte de otro objeto, ¿sí? Este, en el ámbito de Python, solamente está como disponible dentro de la, digamos, el ámbito de la definición de la clase como tal, ¿sí? Esto lo pueden llamar de otra forma, pero se estila también llamarlo self. En el JavaScript se conoce como el this también, o también creo que C# también se conoce como el this, y es el mismo, digamos, tiene la misma eh, funcionalidad. Bien, y aquí volvemos a la receta del pebre, ¿sí? Entonces, claro, es una forma bastante, tiene muchos argumentos, pero es ilustrativa de cómo quedaría la receta del pebre. ¿Ven? Básicamente es tener la clase, receta pebre, inicializar, y tenemos, bueno, ¿qué necesito para hacer pebre? Necesito cada uno de los ingredientes. Entonces le pasamos básicamente la idea de, oye, para poder crear este pebre necesito tomate, necesito cebollín, cilantro y todos los ingredientes que hay en la lista. Y bueno, tendría algo como dentro del comportamiento de la clase sería preparar esa receta. Donde aquí, básicamente, lo que, como de manera ilustrativa, pues si no quedaría bastante larguito el código, no se podría ver en pantalla, pero lo que se tiene aquí, bueno, en preparar está todo, digamos, encerrado, agrupado del procedimiento de preparación, ¿sí? Y bueno, si se fijan abajo, bueno, ¿cómo creamos nuestra instancia de pebre? En este caso ya lo almacenamos en una variable donde le pasamos cada uno de los argumentos como los tenemos aquí establecidos. Donde le pasamos 4 tomates, cebollín, cilantro al gusto, todo establecido como viene ya en la clase. Si se fijan, aquí no estamos pasando el self, ¿ve? Estamos empezando con el tomate, porque como les había comentado, el self simplemente solamente está en el ámbito de lo que es la clase y no fuera cuando estamos instanciando. Es algo interno de la definición de la clase. Y bien, y una vez que nosotros tenemos la instancia, se almacena en esta variable mi pebre y podemos invocar el método preparar. Claro, al final va a salir como solamente los print de las cuestiones, no va a salir el plot. Lástima que no se puede crear comidas tan rápido así con la computadora. Pero bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo y es el ejemplo a veces a veces se ilustra bastante en algunos libros de la vida real, más que todo para al menos entender un poquito de cómo podrían interactuar. Eh, este es un ejemplo, bueno, gracias también a Fernando por las ilustraciones, de verdad, cantaron muchísimo la parte de hacer, digamos, al Lenny ponerlo en pantalla ahí con las cartitas, la baraja francesa. Simplemente cuando vemos acá, simplemente tenemos, bueno, ¿qué atributos puede tener una carta? Puede tener un valor, diferentes valores que van desde el do al as, ¿no? Y lo que se conoce como el palo, o es digamos, el grupo al que pertenece cada carta. Los generales ahí son 4 palos, que es el espada, corazón, diamante y trueno, ¿sí? Entonces, bien, y obviamente tenemos la baraja, porque la baraja prácticamente es un conjunto de cartas, ¿ves? En ese caso, de cada una de las cartas con los siguientes atributos.
¿Cómo quedaría, digamos, en código esta modelado de las cartas? Bueno, simplemente llamamos nuestra clase carta, nuestro constructor, que vemos acá. Tenemos argumentos que nos piden, obviamente tienen que tener, ya identificamos que tiene el palo y el valor, ¿sí? Y básicamente la baraja es, bueno, es un conjunto de cartas. Entonces, la inicialización de esta baraja sería, bueno, crear un grupo de cartas dentro de esto, ¿sí? Entonces, básicamente la baraja tendría como atributo interno, bueno, las cartas que va a tener esta baraja. Es una lista de cartas. Como tal. Y aquí, bueno, estamos recorriendo básicamente entre cada uno de los palos y cada uno de los valores que están establecidos en la baraja francesa, y simplemente cada uno instanciando dentro de esto. Si se fijan bien, estamos como interactuando dos objetos. Está el del objeto de la clase carta, ya lo estamos utilizando dentro del objeto de la clase baraja. Entonces ahí se ve como hay una interacción. Ah, puedo utilizar cierta clase dentro de otra, normalmente pueden utilizar. Y simplemente lo que representa es, bueno, la baraja es un conjunto como de cartas, entonces ya la baraja queda como todas las cartas que están, digamos, establecidas, ¿sí? Y bueno, entonces otro ejemplo, que es bastante ilustrativo, vemos aquí el de las, cómo quedaría nuestro mazo de uno, ¿sí? Juego por excelencia rompe amistades, pero ¿cuántas cartas podría tener la baraja uno? Bueno, hay como varias, no sabía eso, parece ser que había en un tiempo desde el cero, otros hasta el 9 y con menos cantidad de barajas especiales, y había otros tiempos que se empezaba solamente del 1 hasta el 9, pero con, digamos, menos barajas especiales o más barajas especiales. Pero al final vamos a tomar con, yo creo que la primera, que el primer set que estén acá, podemos ver aquí ilustrar en el código. Esto es objeto, creo que está acá. Aquí está, ¿ves? Si se fijan, vemos el código que está aquí. Al final es básicamente el inicializador. Tenemos nuestro color y nuestro valor que le estamos pidiendo, digamos, para ser instanciada esta clase. Tenemos otro método aquí que no es, digamos, no es casi relevante a lo que es la programación de objeto, pero es importante ver que es otro método eh, eh, especial o mágico, es otro Donder. Esto me ayuda más que todo para que al momento de imprimir una instancia se vea al menos reflejado el valor de cómo quiero que se vea el string, ¿no? En este caso, ¿sí? Si se fijan, bueno, vamos a ver, a comentar acá esto, y tenemos, bueno, nuestra baraja 1, ¿sí? Eh, Al final estamos inicializando con la cantidad de colores que existen y los valores posibles. Y también, en otra parte, las cartas especiales que existen. Si corremos esto, al final estamos, bueno, vamos a instanciar nuestra baraja 1, el 1 en este caso, y podamos revolver y verla, cómo quedaría antes y después de revolver. Se fijan acá, no sé si se ve muy chico, si se ve muy chico me avisan. Darle un poquito más de zoom. Ahora, ya empezó. Está el shuffle. Así. Ah, se fue. Digámoslo. Ahí, ahí está. Pinzo acá. Pero ¿por qué pasa? ¿Por qué no está corriendo? Oh, rayos. Ah, claro, es que obviamente cambié esto a final de cuentas, pero bueno, se me olvidó cambiar eso, pero si se fijan, al final estamos revolviendo la baraja y la idea es que se pueda, digamos, ver la secuencia de lo que tenemos aquí presente, y ver el shuffle de las cartas, ¿no? Vamos a ver si me estoy dando problemas. No quiere. Funcionaba hace ratito, ahora no funciona. Pero bueno, lo que quería ilustrar aquí es simplemente que la carta va a mostrar diferentes tipos de cartas. En este caso, voy a mostrar todo el set de cartas.
y podría ver que se revuelve, pues, y vamos a ver todo el set de cartas que están, imagínense, que están ahí. Y eso, veamos acá. Bien, entonces tenemos otro ejemplo. Eh, Fíjense que está el concepto de herencia. La herencia es al menos un concepto bastante importante, porque simplemente lo que estamos dándole a conocer en este caso es, bueno, queremos tenemos una clase que tiene ciertos atributos, y sí, y queremos hacer otra clase a partir de ese mismo, digamos, clase, para no estar repitiendo código, ¿sí? Eso es lo que nos permite la herencia, en este caso. La herencia lo que trata de hacer es, bueno, tratar de reutilizar código, que no sea tanto de repetirnos nosotros mismos, de repetir lo mismo todo el tiempo, ¿sí? En este caso tenemos una clase padre, ¿sí? Que tiene simplemente pedir dos atributos como el nombre y apellido, y tenemos la clase, digamos, hijo, que hereda del padre. La forma en cómo Python establecemos que una clase herede de otra es simplemente la misma notación que tenemos ya conocida de hijo y padre, pero simplemente le colocamos entre paréntesis aquí, oye, decirle, mira, vas a heredar todos los atributos del padre. Y simplemente esta es una clase vacía, no es necesario incluir este inicializador en la clase, simplemente es establecerlo como que, ok, ya sé que, al menos yo sé que heredo de esto y normalmente podemos, digamos, instanciar la clase en este caso. Un ejemplo que vemos acá, vamos a ver, este es el ejemplo de inheritance que tengo por acá, es aquí. A ver, aquí se está acá. Bueno, fíjense acá. Esta es la clase padre. Bueno, tenemos en este caso la clase de madre, que tiene básicamente dos atributos, nombre y apellido. Y en la clase hijo, en este caso, hereda de la madre, no tiene nada. ¿Pero qué sucede? Simplemente al nosotros tratar de instanciar esto que está acá, vamos a ver que se imprime acá. ¿Ven? ¿Cómo está aquí? ¿Ven? Esto es lo que quería mostrarles en la objeto de lo que no funcionó, que este método lo que me ayuda es a representar, digamos, humanamente qué es lo que tiene la clase. Me ayuda al menos a representar mira, me estoy viendo el nombre y el apellido. Si yo no establezco este método especial en la clase, al final cuando imprimo, se va a ver, ok, están ahí los objetos, pero están como alojados en memoria, ¿sí? Que se ven acá. Y bueno, obviamente como atributo de lo que se me olvidó mencionar, estas clases, a pesar de que pueden ser que tengan, si yo creo otra clase aquí, ¿sí? Que se llame también Manuel, pero sí, es el hijo 3, este Manuel va a ser distinto a este que está acá, porque si yo comparo acá, print, por decirlo así, hijo 2 es igual a hijo 3, ¿sí? A pesar de que tengan los mismos atributos y los mismos, digamos, métodos, al nosotros instanciar clase, me va a lanzar esto que está acá, que es falso, porque son instancias distintas, son objetos distintos. Es lo mismo similar cuando nosotros vamos a comprar una bicicleta o un auto, son instancias distintas, tienen que ver con cosas, tienen que ver, o sea, a pesar de que tengan los mismos atributos, son objetos completamente distintos, porque tienen seriales distintos, otras formas, por decirlo así. En este caso es la misma analogía. Y bueno, si queremos que nosotros representaran el print, mejor dejar esta clasecita. Pueden ver más detalles, e incluso estos ejemplos están disponibles en repositorio GitHub. La descripción se lo vamos a dejar para que puedan dar una revisada y que con curiosidad de revisar más a detalle el código. Y eso es básicamente. ¿Dónde se ve, digamos, la aplicación bastante real de lo que es la herencia, ¿no? Bueno, no es tan real, ¿no? Pero al menos una ventaja de dónde podríamos utilizar la herencia. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Que se me ocurrió de mostrarle a ustedes. Es más que todo modelar dados, ¿no? Dados de juegos de rol. Los que juegan rol ya están familiarizados con este tipo de dados. Al final son dados que tienen distintas caras. En este caso aristas también para el D4, pero lo que nos permite es básicamente el dado de 4 sirve solamente máximo 4 y el dado de 20 tiene máximo 20 números en este caso, ¿sí? Entonces,
¿cómo podíamos modelar esto nosotros? Si se fijan, el dado lo que básicamente representa, oye, yo tengo un dado que vemos acá, como está aquí, al final lanzamos el dado y nos va a dar un número, ¿sí? Al azar, como está acá, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, vamos a ver aquí si podemos buscar. Lo tengo por aquí. Dice, a ver, creo que está aquí. Aquí está. Eso. Fíjense que al final estamos estableciendo la clase dado. Oh, tiene eh, cierto atributo, en este caso es el de lados, porque un dado solo tiene cantidad de lados. Tiene que tener n lados. Si se fijan, podemos hacer dados de millones, ¿ve? Algo que no existe en la realidad, pero podemos hacer un dado de muchos lados. Pero si nos vamos a enfocar solamente en la realidad, bueno, podríamos crear dados de lo que tenemos en pantalla que mostramos en la lámina. Al final estamos simplemente también estableciendo un método del dado que puede ser lanzado. Y ese lanzamiento va a resultar en un rango aleatorio entre el 1 y la cantidad de lados que se presentan acá. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos crear un dado de 4, lo podemos lanzar. Y podemos crear también un dado de 6 y lo podemos lanzar. ¿Sí? Al final, cuando nosotros lanzamos este dado, ¿ves? Me muestra, mira, me salió un 3, me salió un 6. Si yo sigo lanzando, me salió un 2, me salió un 1. ¿Ves? Y así sucesivamente, es algo al azar. ¿Ves? Básicamente es lo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa acá? Aquí no es que esté malo, está, digamos, bien, pero siempre que queramos crear un dado de cierto lado, tenemos que estar pasándole siempre el argumento, oye, un dado de 4 y puede ser que en un futuro se nos olvide y puede ser que este sea un dado de 4, pero le pasamos por error aquí un dado de 3. Oye, entonces cuando vemos el comportamiento de nuestro código, va a ser como que, oye, ¿por qué no me sale el 4? O sea, vamos a estar probando y probablemente vemos que nunca sale el 4. Algo pasa. Entonces, una forma de lo que la herencia es bastante útil aquí es, bueno, ya estableciendo, tienes un dado, hace la clase base el dado que va a tener lados. Pero a partir de esta clase, ¿sí? Lo que hacemos es nosotros, oye, vamos a crear una instancia bastante específica, ¿sí? Que es el dado de 4. Hereda del dado, porque obviamente tiene lados. Simplemente aquí estamos como sobreescribiendo el método de inicialización del dado, pero obviamente enfocado a la clase padre. Si se fijan, estamos básicamente aquí diciendo, oye, llámame ahora el inicializador o el constructor de la clase padre, pero digamos que estamos hardcodeando, por así decir, la cantidad de lados. Entonces, ya sabemos que al instanciar este de 4 ya nos va a devolver un de 4. Simplemente tenemos que manipular aquí simplemente una vez, o establecer una vez el número de dados y ya tenemos nuestro dado de 4. Y así con todos los tipos de dados. El de 6, el de 8, el de 10, y todos heredan de ese lado, de ese clase dado madre. ¿Ves? Entonces, y bueno, un dado cargado, que en este caso es como básicamente un dado ahí trucado. Lo que estamos haciendo es haciendo trampita aquí, cambiando la clase lanzar, que lo vamos a ver más adelante lo que es la parte polimorfismo. Pero se fijan, mira, ahora tenemos varios clases que podemos instanciar teniendo la clase, digamos, heredada de cada uno en cada una de las clases. Ya es más fácil, digamos, legible, más legible. Ya tenemos un de 10, de 12, y ya sé que eso va a estar establecido así. Y al final, cuando corramos este código, undefined, base code, please. No sé qué pasa, que yo creo que fue que instalé una. Sí, no sé qué onda. De 10, ¿será que me falta el de 10? No, no, ahí está. Sí, no sé. Ahí está. Es de ganas el VS Code a veces. Pero fíjense que está lanzando, prácticamente estamos lanzando cada. Y obviamente aquí este de 4 es distinto al de 2. Pero bueno, casualmente serán los dos con resultado de 2. ¿No? Eso es más que todo con herencia. ¿No? Ahora, otro concepto bastante fundamental, y el de polimorfismo. Lo que nos dice el polimorfismo es la capacidad de diferentes clases que están relacionados por la herencia. Obviamente son clases que al final tienen herencia, que heredan de otra,
pero estas pueden responder a la misma llamada de manera diferente. Eso en cristiano lo que quiere decir es que cada clase puede tener el mismo método, ¿sí? Puede responder al mismo método, pero a su propia manera, ¿sí? Una similitud de esto es, obviamente, nosotros como personas tenemos los mismos atributos, digamos, de hablar. Ya tenemos la capacidad de hablar, la capacidad de caminar, ¿sí? Pero cada uno de nosotros, a pesar de que respondemos, oye, camina, ¿ves? Respondemos a la misma acción de caminar o a la acción de hablar, cada uno de nosotros hablamos de manera distinta, tenemos tonos distintos, tonalidad diferente. Igual el caminar es distinto, ¿sí? Es la misma analogía aquí, en este sentido. Si se fijan, vemos la clase, el snippet de código acá, es una clase animal, es algo bastante genérico, una clase animal solamente tiene un nombre, y si establecemos un método como emitir sonido, podría ser un sonido genérico, cualquier sonido, pero tenemos la capacidad de nosotros, al ser heredada esa clase, de poder sobreescribir esa clase, ¿sí? Entonces, un perro es un animal. Entonces, heredamos de la clase, pero obviamente el sonido del perro va a ser distinto al sonido del gato, ¿sí? Entonces podemos decir, oye, establecer que el emitir sonido del perro va a ser wow, en este caso, y el emitir sonido del gatito va a ser miau. ¿Ves? Es lo mismo, están ambos objetos respondiendo al mismo método, la capacidad de responder al mismo método, pero de manera distinta, se comportan de distintas maneras. Entonces, fíjense acá que a nosotros instanciar animal, ok, va a imprimir, emitir sonido como lo establecimos allá, pero al nosotros emitir sonido del gato y el perro son distintas formas, pero responden al mismo método, en este caso el de emitir sonido. Otro ejemplo, que es bastante también ilustrativo, que es el de Pokémon, que está acá. Vamos a borrar este cosito aquí porque yo no sé por qué no se está borrando, yo creo que fue que instalé de verdad un plugin y se escaneó todo. Vamos a ver acá de Pokémon, que es este. ¿Sí? Si lo llevamos al mundo del Pokémon, bueno, vamos a establecer un Pokémon como que tiene un nivel y un nombre, ¿sí? Y que pueda capacidad de hablar genérica a Pokémon y una capacidad de atacar. Pero si queremos hacer una instancia específica, bueno, digamos que queremos hacer el Pikachu, ¿sí? Así como lo vimos allá en el ejemplo de la herencia de los dados, ¿sí? Ah, bueno, hacemos como una especificación, ¿cómo se llama? Una individualización, digamos, especificación algo específico, pues estamos creando el objeto específico del Pikachu, ¿sí? Diciéndole, oye, vamos a crear un Pokémon, pero en este caso quiero, digamos, hardcodearlo, por así decirlo, llamando al inicializador de la clase padre, bueno, esto va a ser un Pikachu y va a tener cierto nivel, ¿sí? Y bueno, su capacidad de atacar va a ser distinta, porque va a usar otra habilidad. Con el Charmander, en este caso es lo mismo, ¿sí? Va a tener una capacidad de atacar distinta, ¿ves? Entonces, y el Squirtle, tanto hereda de Pokémon y va a tener capacidad distinta. Entonces, al final, bueno, podemos hacer nuestro Team Pokémon, ¿sí? Al final podemos crear un Pikachu, nivel 25, Charmander, Squirtle de nivel 22 y un Charmander de nivel 20. A nosotros iterar por esto y querer atacar, imprimir, ¿ven? Son distintos. Al final son Pokémon, porque heredan de la clase, el padre del Pokémon, pero son comportamientos diferentes. Y de ahí viene la idea de polimorfismo, ¿sí? Ahora viene el otro concepto. Este concepto de abstracción es también, no a la primera, se trata de observar, se trata de, o sea, para entenderlo, la primera es bastante complejo, pero no es imposible, ¿sí? Pero lo que quiere demostrar la abstracción, el concepto es simplemente el proceso de simplificar y reducir la complejidad del objeto, ¿sí? El sistema que estamos modelando. Supongamos que queramos crear un objeto árbol, ¿sí? Pero si nosotros quisiéramos establecer, digamos, todos los detalles que tiene un árbol, puede tener ramas, cantidad de ramas, no sé, cantidad de tipo de árbol, cómo se comporta en verano, ¿me entiendes? Ya es bastante realista, entonces no es práctico. La idea de abstracción, en este caso de las clases, simplemente nosotros tomar qué cosas necesitamos, ¿sí?
modelar para nuestro sistema o de programación y poder simplificar la creación del modelo, en este caso la abstracción. ¿Sí? Lo que busca la abstracción es simplemente, bueno, que a través de métodos o de cosas que poder darle, digamos, en este caso al desarrollador o al sistema, una forma más fácil de manipular, ¿sí? Y que no sea tan compleja todo el tiempo. Eso es lo que básicamente busca la abstracción. Un ejemplo bastante típico, y aquí vamos a entrar un poquito más a casos más reales de programación, ¿sí? Fíjense que este es un caso típico. Claro, estamos utilizando SQLite para conectarnos a una base de datos, pero aquí vemos, bueno, estamos trayendo esta librería de SQLite que nos permite, bueno, conectarnos a la base de datos. Vamos. Bueno, conectamos a la base de datos, creamos una tabla, ¿sí? Insertamos datos y hacemos un fetch, una consulta de datos, ¿sí? Y después cerramos la conexión. Entonces, supongamos que nosotros nos mandan a hacer, ya existe porque, claro, es que ya está la base de datos creada. Vamos a borrarlo. SQLite. La ventaja de SQLite. ¿Sí? Al final estamos ejecutando, bueno, introdujimos estos dos, digamos, lista, dos filas en la tabla y las imprimimos. Simplemente estamos consultando la tabla. Pero supongamos que todo el tiempo tenemos que estar haciendo esto. No vamos a estar todo el rato siempre implementando lo mismo. Y ahí viene la utilidad de la abstracción. La abstracción lo que busca es simplemente tratar de ocultar todas esas cuestiones complejas, ¿sí? E encerrarlas en un objeto. Esto lo podemos llamar Database Manager, ¿sí? Y si se fijan, wow, aquí al final estamos haciendo, bueno, construyendo nuestro objeto que va a tener la base de datos como atributo, la conexión y el cursor, en este caso el cursor que nos permite decir la conexión de que, bueno, se haga la ejecución de la query y que pueda conectarse o cerrar la conexión, ¿ves? Ya tenemos como métodos ya bien enfocados a eso. Y al final, lo mismo que hicimos allá, ¿sí? Estamos haciéndolo, ¿ves? De manera más, digamos, más abstracta, menos compleja, ¿ves? Más amigable. A la final, ya teniendo esta instancia abstracta, o sea, abstraída de lo que es el objeto, ya simplemente podemos reutilizar este manager de base de datos. Simplemente si tienen otra base de datos, se puede cambiar acá y pueden hacer uso del mismo objeto. ¿Ves? Eso es lo que busca las abstracciones. Simplemente eso. ¿Ves? Hay otros ejemplos que pueden ver aquí. Este es otro ejemplo que quiero mencionarlo. Si se fijan, bueno, simplemente haciendo una consulta de la API de Pokémon, ya tiene una URL, tenemos que hacer un request, tenemos que hacer todo, armar una serie de pasos para poder nosotros al menos consultar algo. ¿Ve? Esta es la misma, pueden también verlo en el repositorio. Si se fijan, es bastante engorroso. Oye, ¿tengo que estar todo el tiempo a hacer eso? No, porque a nosotros abstraer podemos crear nosotros nuestro cliente propio de Pocket. Simplemente estamos abstrayendo, quitando esa complejidad y dejándola solamente, digamos, internamente en la clase, ¿sí? Y a nosotros podemos establecer aquí, bueno, podemos hacer un método que simplemente nos busque el Pokémon por nombre, podemos listar Pokémon, pero simplemente tenemos que crear nuestro cliente de Pokémon y a partir de ahí voy a llamar lo que nosotros queremos llamar. Podemos buscar a Bulbasaur. Simplemente ya teniendo esta instancia del objeto, podemos nosotros ya ver que en verdad ya está. Y otra vez. No sé qué pasa. Code, please. Ahí está. No funciona. Está. Pero mira, los invito a que puedan, mira, está el código libre, en la descripción y pueden revisarlo ustedes. Pero lo que quiero ilustrar aquí es simplemente que pueden quitar esa complejidad de esos pasos que hicimos al principio y dejárselo, esa tarea, digamos, a la clase como tal. Y el último, ya está terminando, es encapsulación. Este concepto se refiere más que todo a la capacidad de nosotros también ocultar detalles internos de una clase, ¿sí? Y exponerlos a través de interfaz controlada. Una analogía de ver esto, más que todo, bueno, supongamos que nosotros tenemos una fiesta o digamos que queremos hacer
un jarrón de cóctel. Al final, bueno, está sirviendo la función. La idea es que puedan, las personas de la fiesta puedan servirse el cóctel. Pero no está, digamos, controlada la forma de obtener ese cóctel, porque puede ser que alguien tome el mismo vaso y introduzca el vaso en el cóctel y se contamine el vaso. Y no es lo ideal, ¿no? Entonces, una forma de ver esta encapsulación es simplemente, bueno, ¿cómo puedo hacer para poder acceder a los datos internos o los métodos internos de la clase sin estarnos de hacer de manera controlada? La analogía que pensé acá simplemente es como que, bueno, vamos a hacer nuestro jarro que tenga solamente una interfaz donde podemos obtener digamos, el dato, en este caso el jugo, y otra donde podamos nosotros, digamos, manipular o agregar más, ¿sí? Claro, obviamente va a haber alguien que pues, se pase de listo y abra la taza y también, pues, pero esa es la idea, ¿sí? La idea es simplemente que a través de interfaces controladas podamos dejar podamos manipular ese objeto. Un ejemplo acá, bueno, en encapsulación, que es este. Fíjense que tenemos personas, ¿sí? Al final, no una clase normal como hemos visto, tiene nombre y edad, pero nosotros podemos cambiar el nombre de esa persona así tan fácilmente. Ah, pero si lo asignamos aquí, al final cuando corremos, eh, mira, ya cambió a Amanda. O sea, ya la persona uno no se llama Alice, sino se llama Amanda. Es bastante, digamos, no digamos que está mal en sí, porque aprendemos a manipular esto, pero puede traer como comportamientos impredecibles. Y esa es la idea de lo que busca la encapsulación, ¿sí? Entonces, cuando vemos acá encapsulación segundo tipo, bueno, vamos a ver el mismo clase que vemos. Una forma de resolver esto es que Python es que, bueno, eh, simplemente los atributos los llamemos con doble underscore al inicio, ¿sí? Para que no sean fácilmente accesibles desde afuera. Y aquí tenemos una interfaz donde obtenemos, podemos tener solo el nombre, como solo lectura, y setear el nombre a través de este método, ¿ve? No directamente con esta variable que está acá. Entonces, esa es la forma de resolver el problema que vimos allá, que tiene Python para resolver. Claro, tenemos el nombre, pero si queremos, digamos, persona, establecer, pero yo quiero, vamos a llamar aquí nombre, ¿sí? Y colocamos otro nombre aquí, Amanda. Nos pasamos de vivos aquí y queremos establecer. ¡Pum! Nos va a tirar, nos va a decir, oye, pero, ¿ves? No pasó, no pasó nada. Porque no se manipuló, ¿ve? Al final no tuvo acceso a poder cambiar de esta forma. Solamente se puede cambiar el nombre a través de la interfaz que tenemos nosotros de ese nombre. Aquí. O sea, queremos llamar aquí a Amanda. Por decirlo así, vamos a poner acá y copiamos acá, para que vean que ahora sí cabe. ¿Ve? Entonces, claro, primero, bueno, estamos imprimiendo aquí el método dice nombre, pero ya cambió el nombre, ¿ve? Y solamente a través de interfaz. Eso es lo que busca la encapsulación. Entonces, básicamente lo que quería, bueno, había dicho, simplemente darle a conocer estos 6 conceptos, el objeto y clase, son súper importantes para al menos detallar en lo que es la creación a partir de una clase que se crea el objeto, ¿sí? El objeto no es nada si no se establece la clase, simplemente eso, y los otros tipos como son la herencia, polimorfismo, para poder dar variabilidad o diversidad al objeto, y, y abstracción porque nos permite, y encapsulación nos permite ocultar cosas o detalles bastante engorrosos a veces de los procedimientos de código, que es lo que nos da ventaja a la implementación objeto. Y como consejo, si están bastante interesados en lo que es la programación orientada a objetos en Python, mira, ya les había comentado, tienen disponible el repositorio. Pueden practicar constantemente, si es lo que les aconsejo, practiquen. Si tienen proyectos personales, trabajen con proyectos personales. Una forma también de aprender a explorar los frameworks y librerías que ya existen en Python. Puede ser que no lo entiendan a la primera, pero mira, con la práctica van a poder leer bastante y van a empezar a entender que van a ver muchos de estos conceptos que están ahí. O sea, todos los conceptos que ya vimos, los van a ver ahí. Y que no solamente se limitan a Python. Estos conceptos, al dominarlos, pueden verlo
de manera un poquito, claro, más estricta en otros lenguajes, pero están ahí presentes. Intenten colaborar, proyectos código abierto. Eso es lo que hacemos en Learning Labs. Así que si en verdad les interesa bastante mejorar, es una buena forma de aprender. Y bueno, otros conceptos, bueno, estudiar prácticas, las buenas prácticas son importantes en el mundo de Python, que son el PEP8 y el PEP20, más que todas las guías de estilo que se han establecido para crear un código más pythónico, por decirlo así, más en vista a la filosofía que se creó Python, ¿sí? Esto es súper importante, principios SOLID, los principios SOLID y patrones de diseño, una vez que ya tengan ya dominado estos conceptos, echen un ojo. Una forma más, les recomendaría leer el libro del Gang of Four, que es los cuatro grandes, pero una forma más fácil que veo ahorita es ir directamente a la página Refactoring Guru, es bastante útil. Mira, tiene con ilustraciones la forma de explicar bella de los patrones de diseño y de todo lo que tenga que ver con Clean Code y SOLID. Y bueno, como no está de más, utilizar inteligencia artificial para aprender. Y ChatGPT y BART son excelentes tutores, si se les sabe utilizar para poder saber cómo manejar ciertas cosas en orientación a objetos. Pero eso es lo que les tenía para hoy. Y bueno, también para inspirarlos, yo sé que está enfocado más que todo a juniors o cosas que personas que a veces les tienen miedo al código, siempre va a ser, la primera vez de todo va a ser mal, ¿sí? Este es un tweet que encontré bastante útil, bastante chistoso, bueno, chistoso, pero bastante inspirador. Siempre va a ser, todo lo que haga va a ser siempre, la primera vez va a ser mal. La idea es que siempre hagas el primero y que nunca dejas de intentar hacerlo, ¿sí? Entonces, deja el ego al lado y empieza a, a crear código y a crear lo que necesitas. Y eso es lo que tenía para hoy. Muchas gracias. Muy buena charla, Gustavo, la verdad. Tremendo, muy bien explicado. Me encantaron todos los ejemplos. Estuvo genial. Gracias. Tenemos un espacio para preguntas. La verdad que nada, estamos pasados las 12, pero si, no sé, chicos, si tienen alguna pregunta, hagamos 5 o 10 minutos. Ahí tenemos a José que levantó la mano. José, por favor. Hola. Bueno, primero que nada quería decir que muy buena charla. Refresqué Gracias. algunas cosas que había olvidado y aprendí otras. Vale, la Perfecto. pregunta es, ¿qué framework o marcos de trabajo existen que aplican este o ocupan este paradigma? Y Sí, que, mira, Django es uno de los que a veces establece bastante este paradigma, abstrae muchas cosas, es bastante obstinado, ¿sí? Porque tiene solamente una forma de cómo tienes que hacer las cosas, pero al final te facilita muchas tareas en el sentido de que cosas típicas que a veces tenemos en aplicaciones, mira, Django es muy robusto en ese sentido y te abstrae muchas cosas que a veces, oye, tengo que crear un CRUD, por ejemplo, que es lo más básico en una API REST. No, ya él tiene un método que obviamente solamente tienes que pasar el modelo que quieres. Ah, quiero hacer el CRUD de esto y ya. Simplemente le pasas como atributo, ah, quiero de este modelo y ya te hace todo el CRUD. Así, out of the box. Entonces, Django es uno de los que bastante establece esto. Otro framework, miren, no es que netamente esté enfocado a objetos como tal, pero porque es bastante más libre, está Fast API que se utiliza mucho en esto y Flask. Y creo que tiene la facilidad de que puedas incluso darle enfoque a objetos, porque es lo que Python está, digamos, hecho, pensado, no está más que toda la parte funcional, que es el otro de los paradigmas, pero están también enfocados en eso. Y muchas de las, digamos, librerías a veces están enfocadas en objetos. O sea, y va a ver que en Python muy poco enfocado a funcional está. Entonces está más que todo enfocado a objetos y creación de objetos y métodos. Entonces, pero Django, mira, te puedo recomendar Django, que es el que, que podría ser el pionero así genial. de cómo están interesadas las cosas. Muchas gracias. Ujú. Genial, Django. Me encanta ese framework. Sí, fue de hecho mi primer framework Python. Eh, Excelente. ¿Tenemos alguna otra pregunta, chicos?
Bueno, Ok. siempre podemos seguir charlando por el canal de Python. Ujú. Hay mucho para acá para ver. Me gustaría ver una charla igual a esta, parecida al menos, para JavaScript. Creo que tuvimos una hace un tiempo de funcional. Sí, no me acuerdo si le había dado Mudafar a la de Functional Programming en JavaScript, pero estaría tremendo tener una de objetos. Y bueno, y después, Perfecto. esa es una pregunta, o sea, ¿cómo es el tema de funcional en Python? ¿Se puede? Sí, lo que pasa es que mira, han querido tratar de hacer como adaptación a JavaScript, incluso mucho, o lo que he leído hasta ahora, no han querido apuntar tanto a que se parezca tanto a JavaScript, Ujú. pero sí tiene la capacidad, mira, de hacer funcionar. Al menos ya tiene las funciones lambda, puede hacer Sí. funciones lambda, puedes detallar MapReduce filter, pero todavía queda como trazas ahí de todavía de que si intentas llamar a una función, manipula y tiene efectos secundarios, ¿sí? Sobre a veces listas que haces shuffle o hace cualquier otra cosa o te ordena, te afecta digamos, el valor original. Claro. Pero ahí ya quieren, digamos, adaptarse y cosas que se pueden adaptar a funcionar. Así que no es tan fuerte como JavaScript, que tiene realmente bastante ya terreno en esa parte funcional, pero Ujú. sí se puede hacer, digamos, ese enfoque funcional. De hecho, en nuestro el cliente que estamos trabajando, que hay un desarrollador que desarrolla librerías, él quiere dar ese enfoque a que no se usen muchas clases bastante simples, sino que bastante funcional yo creo que le ha ido súper bien, al menos implementar las librerías internas que tienen eh, en los proyectos. Entonces, sí se puede. Ok, ok. Bien, bueno, de nuevo, gracias, Gustavo. Sí, Excelente charla, de nuevo. sí. Igual, chicos, Bueno, recuerden, está ahí el GitHub. Sorry que el VS Code jugó mala jugada ahí, a veces pasa, pero mira, pueden revisar el código, les voy a pasar el enlace, mira, para que revisen ahí lo que quieran revisar y pueden manipularlo en su máquina y ver ahí en detalle el código. ¿nos dejás los links entonces en el canal, Gustavo? Sí, Ok, buenísimo. Bueno, muchachos, mil gracias. De nuevo, mil gracias, Gustavo. Nos estaremos encontrando de nuevo el jueves que viene para otra nueva Lenio Talk. Así que vamos a ver de qué nos depara el destino para la semana que viene. Después vamos a estar mandando el anuncio. Cuídense, que tengan un excelente día buenísimo. Muchas y mil gracias. gracias a todos por la atención. Hasta Gracias. luego. Gracias.